perdón, ahí voy. Perdón, la valoración inicial clínica de la paciente al examen físico. La paciente, primeramente nos relataba una astenia marcada, un prurito que nos comentaba que había comenzado varias semanas antes, de origen palmoplantar, pero que luego se fue extendiendo hacia abdomen y zona dorsal. Tenía un tinte subutérico a nivel de mucosas, tenía obesidad central, principalmente centro abdominal, con un peso de 100 kilos y medio y una talla de 1,60, con lo cual le daba un índice de masa corporal cercano al índice de masa corporal definido por obesidad severa, y signos evidentes de rascado reciente en brazos, muslos, con a la palpación de su abdomen se evidenciaba una hepatomegalia levemente dolorosa, pero sin ningún hallazgo al examen físico adicional de sugestivos de hepatopatía crónica o encefalopatía. Avanzamos, perdón, en julio del 2021 la conocemos nosotros, avanzamos con todos los laboratorios iniciales. Como ven acá, no tenía indicios de anemia, tenía glóbulos blancos 11.700, sin citopenias, o sea, sin plaquetas normales. Sí que tenía los valores de hepatograma son los que ven acá, una bilirrubina total de 366 con una directa de 2,19, las enzimas un poco ligeramente más elevadas de lo que presentaba al inicio, allá por marzo del 2021 en Mar del Plata, 150, 244, una albúmina en 3,9 aproximadamente, con una fosfatasa alcalina que se mantenía en por 5, con gamma GT acompañando, siempre una función hepática medida por TP normal, con parámetros inflamatorios, en este caso una eritrosedimentación llamativamente alta, y una insulina sérica también elevada. Su perfil lipídico tenía hipercolesterolemia con un HDL elevado y una LDL también elevada. Las serologías virales, bueno, se volvieron a repetir ante la primera evaluación, que fueron negativas. El proteinograma electroforético arrojó una menor cuantía a nivel de sus gamma globulinas en 1,85, y el dosaje de inmunoglobulina sérica evidenció, tenía una IgG de 1870 para un normal de 1700 y una IgM también ligeramente elevada. El resto de las inmunoglobulinas eran totalmente normales. Se repitieron los análisis inmunoserológicos que evidenciaron esta vez un PAN positivo con un patrón de membrana nuclear granular compatible con anti-GP210. El resto de la inmunoserología, el asma, el EKM, AMA, ANCA, fueron totalmente negativos. La ecografía de la paciente es esta, una ecografía que no mostraba un signo sugestivo de patología, un hígado en contornos lisos, homogéneo, con una vía biliar normal y un vaso normal. Así que lo que se hizo fue revisar la biopsia que les mencioné previamente, y los hallazgos fueron los siguientes. Esto básicamente es la tinción LHE, que muestra el intenso infiltrado inflamatorio, principalmente linfocitario, con esta disposición claramente pseudonodular, con estos puentes necroinflamatorios yendo de espacio porta a otro espacio porta, y cierta nodularidad del parénquima ya se podía ver a través del HIE. Ya se puede ver a mayor magnitud este infiltrado con características de pseudonodularidad y también la interfase asociada a la técnica de FAS, que muestra el infiltrado inflamatorio, esta vez a nivel intralobular, hacia arriba y hacia abajo la intensa actividad en interfase. Y ya el tricrómico muestra la fibrosis portoportal con la nodularidad del parénquima, con lo cual esta biopsia fue informada al revisarse con un ISHA con una actividad moderada, de moderada actividad inflamatoria, más un metavir de F3, F4. Así que en aquel momento se decidió por el momento continuar con 30 miligramos de deltitona, con ácido urso, que se trató de subir optimizándolo un poquito más, y sí se subió la cetropina teniendo en cuenta el peso, hasta, con la idea después de reducir el tapering a 20 miligramos de deltisona. Entonces,
Ahora vamos a ver la evolución los meses posteriores a esta toma de decisiones. Básicamente, en agosto del 2021, ven acá, vamos línea por línea, acá básicamente tuvo una reducción de los valores de transaminasas en agosto del 2021, así que baja la dosis a 16, le bajamos la dosis a 16 de deltisona. En octubre del 21, eh, las enzimas vuelven a tener, acompañando no solamente la elevación enzimática de las transaminasas, vuelven a incrementarse acompañándose de un ligero aumento tanto de las gamma globulinas y un IgG que se mantuvo justo en el límite, con lo cual acá se decide aumentar la dosis de corticoides a 20, ahora sí optimizar aún más la dosis de urso a 1500 y manteniendo la dosis de acetopina en 100. A este punto, llegando a diciembre del 2021, este síntoma que había motivado su consulta, que había motivado la internación y todos los estudios que vieron inicialmente, ya se ha vuelto algo intermitente y con características más leves, así que continúa con esta medicación, ven la evolución de la bilirrubina, está ahora en 2 total, la fosfatasa, pensemos que a partir de casi por 6 está igual en una disminución leve a 382, con enzimas en casi por 4 o 5, mejor dicho, y acá un poco más su nivel de TGP. Con esto se mantiene con la misma medicación en el 19-20, el ácido 1500 y la misma dosis de acetopina. En febrero del 22, ven que la evolución, la verdad que es muy similar, aunque acá las gamma globulinas es como que hacen un patrón medio fluctuante, descienden a 1.5, la IgG se mantiene en 1760, sin embargo las enzimas, bueno, de 300 la TGP se baja a 206 y fluctúa también la TGO. La fosfatasa siempre persiste en por 3 en este punto. Sin embargo, luego, unos meses después, en abril del 22, la paciente tuvo una caída de propia altura, tuvo una fractura de su cuarto arco costal y comienza a sentir todo el impacto sistémico de las dosis ya de varios meses de corticoides e incrementa su peso. Así que en aquel momento se decide bajar la dosis de corticoide 16 y no se plantea el cómo seguir en esta paciente que veíamos que, pese a la dosis alta de corticoides, la medicación, la acetopina y el ácido, mantenía los parámetros, como ustedes vieron, los parámetros anormales de sus enzimas con todavía una persistencia de la fosfatasa en valores de por 3. Así que básicamente lo que se hizo fue una biopsia en junio de ese mismo año. Se hace una nueva biopsia entonces, donde se puede ver la actividad inflamatoria portal y también en interfase, principalmente con un predominio linfocitario, donde se ven los conductos biliares con cambios reactivos epiteliales, la actividad inflamatoria, acá nuevamente, en todo el espacio portal y también yéndose hacia el interior del lobulillo, escapándose hacia adentro del lobulillo. La actividad inflamatoria principalmente era en base a un predominio del linfocitario. Y sí, lo que se nota en esta biopsia es la ausencia en 5 espacios porta, de los 11 espacios porta que tenía la biopsia, la ausencia de conductos biliares interlobulares. Acá se ve el tricrómico, donde se puede observar la fibrosis portoseptal y también portoportal, como la que habíamos visto previamente, con lo cual nos llamaba la atención en esta biopsia justamente era la pérdida de los conductos como cambio en el estatus en relación a la previa. Se repitió la inmunoserología y la verdad que los resultados no arrojaron cambios en relación a los previos, mantenía un patrón, un FAN elevado con el mismo patrón por inmunofluorescencia, con el resto de los anticuerpos negativos. Y
Acá lo que se hizo con esta biopsia ya es aumentarse la dosis de acetoprina, se aumentó aún más la dosis de urso y se intenta bajar la dosis, continuar bajando la dosis de deltisona 12, esta vez agregando besafibrato como una segunda línea. Todo esto desde junio del 22. Ahora bien, van a ver a su derecha los valores más alejados. En mayo teníamos con este patrón de laboratorio con 2 de bilirrubina, 300 de FAL, enzimas en 152, 110 de biopsia, fue la biopsia que vimos previamente, con la infiltración linfocitaria portal principalmente, con interfase y con ya ausencia de conductos en 5 de los 11 espacios porta. En este momento se hacen estos cambios en inmunosupresión y la evolución fue la que vemos hacia la izquierda, una disminución progresiva de las transaminasas, acompañado luego de la introducción del BESA, al menos se ve que puede bajar un poco más la fosfatasa, que llega a niveles de 213, y acá se logra finalmente, después de tanto tiempo, bajar la dosis de corticoide, que como vimos en esta paciente no fueron gratuitas. Y esto es para mostrarles la evolución, principalmente en relación a las inmunoglobulinas séricas y a las gamaglobulinas. Acá estamos nuevamente a la derecha en el momento de la realización de la biopsia con el cambio de tratamiento. Las gamaglobulinas que en ella habían partido, al menos por fuera, unas gamaglobulinas 73, luego las nuestras oscilan entre 1.8 y 1.6. La verdad que las gamaglobulinas se mantenían similares. Y este laboratorio ya estamos en marzo del 23, tiempo después, ya de la dosis con 8 de deltisona, y acá la paciente que ella es muy, eh, muy esquemática con todas sus cuestiones y demás, siempre manda los resultados del laboratorio bien en tiempo y demás. Acá nos envió este laboratorio de marzo con 1.5 total de bilirrubina, 1.4 de directa, una fosfatasa que se mantuvo en 217 para el valor normal de 104, y enzimas en 74 y 92. Con este patograma se pudo bajar la dosis a 6 de deltisona, manteniendo el resto del tratamiento. Bien, y ahora estamos en julio del 23, más cercanos a este momento, donde la paciente mantenía en julio los 6 miligramos de deltisona con una bilirrubina, la mejor hasta el momento, hasta ahora 1.44, con enzimas casi normalizadas, con una fosfatasa en 1.9, perdón, por 1.9, ¿no? Casi 200 de fosfatasa. Bien. Bueno, muy bien. Nati, se te silenció el micrófono. Estoy. Estás ahí. Perfecto. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta del público? ¿Quieren saber, Joycey, por qué no iniciaron con dosis ajustada al peso, eh, dosis de vodka ajustada al peso desde el inicio? Joycey, ¿querés abrir el micrófono, preguntar vos, agregar algo más? Sí, quisiera saber cómo se lo ponía en nombre de la patología, si era superposición o simplemente una CBP con marcada inflamación. Y quizás eso llevó a no completar las dosis completas de UCA. Sí, ¿cómo va? Bueno, la idea de traer este caso porque claramente es un caso difícil. Fíjate que la evolución en principio tenía características, bueno, al inicio la paciente debuta con síntomas que uno podría tener en la cabeza como un síndrome más asociado a una CDP, la picazón, la astenia marcada.
Tal es así que la paciente termina estando por estos síntomas, que uno pensaría manejo ambulatorio, termina estando internada y haciéndose todo un abordaje rápido durante la internación, y además porque, bueno, en el centro donde la evaluaron, claramente era mucho más fácil abordarla con una biopsia hepática estando internada y demás. La paciente tiene, como les comenté, obesidad no menor, así que también la punción biopsia que siempre se hizo de forma transparietal, eh, generaba ciertas complejidades del abordaje, eh, más que nada técnico. Pero fíjate que la paciente ya se va, a ver, la biopsia inicial, o mejor dicho, el laboratorio inicial tiene un patrón principalmente colestásico, ¿no? Creo que en esto podríamos ponernos de acuerdo, con una biopsia con mucha necrosis y con mucho daño inflamatorio. De hecho, tenía puentes necroinflamatorios que nosotros vemos en la revisión de la biopsia. Hasta ese momento la biopsia no tenía, digamos, tenía mucha necrosis inflamatoria con poca expresión ductular, si bien un laboratorio hablaba de injuria ductular, al menos evidenciada por Fatasa. Y después toda la inmunoserología que nosotros repetimos, la verdad que no teníamos hallazgos y la hemos repetido en varias oportunidades a lo largo de todo este proceso y siempre tiene los mismos marcadores con este patrón de FAFAN muy característico de CBP, pero con una biopsia que podemos coincidir o no, que un poco se extralimitaba al concepto que uno tiene convencional de la clásica colangitis biliar primaria. Por eso en un momento, y entiendo que también los médicos de allá lo interpretaron como una patología más con mucha actividad inflamatoria y de hecho agregaron el tratamiento inmunosupresor en relación a esto. El ácido, la verdad que estaba en 600, es una buena pregunta porque se podría haber aumentado inicialmente, a ver qué pasaba, digamos, por su peso, sobre todo, porque si uno ve el peso de la paciente, no sé, los 600 miligramos probablemente no llegaban ni a los 10 miligramos kilo día. Así que es una cosa que es una, digamos, una opción que se puede haber pensado inicialmente. Yo creo que la biopsia inicial marcaba un grado de daño, de necrosis y de inflamación severa, con poca expresión de lo que uno podría pensar en los casos, digamos, el patrón característico de una hepatitis autoinmune clásica pura, de hecho. Tenía los elementos favorecedores a pensar en algo más de CBP con una biopsia con mucho daño y necrosis, como podrán ver. La verdad que es una paciente, sigue siendo una paciente que nos desafía constantemente, porque encima ya sabíamos de entrada, cuando la conocíamos, que por sus características también inclusive de personalidad y por sus antecedentes clínicos, el ponerle corticoides, aunque haya iniciado con una dosis de 40, que si bien inclusive probablemente estaban por debajo de un 0,5 miligramos kilo, porque estaba pesando casi cercano a 101 kilos, sabíamos que iba a tener un impacto metabólico probablemente y sobre todo lo que le ocasionó después, digo. La repercusión que después no lo detallé, pero el aumento de peso, la retención, se sentía hinchada, iba aumentando esos kilos alrededor de su perímetro abdominal, o sea que claramente se sabía inicialmente que el corticoide en esta paciente iba a generar un impacto claramente negativo, como nos pasa con muchos de estos pacientes. Nati, perdón, La idea de traerla una consulta. acá es básica, sí, decime. Ah, no, el LKM1 en el hospital de ustedes dio negativo. LK1. Que había dado positivo en su hospital, tengo entendido al principio. Después le dio negativo a ustedes también. Yo lo revisamos para atrás y la verdad que nos informaban esto, pero sin un título, sin nada, ¿viste? Y nosotros lo repetimos y siempre fue negativo. Ah. No, pues, yo también pensándolo un poco lo que hablábamos al principio, ¿viste? Del overlap, a mí me gusta también pensarlo como entidades que se suman más que como una patología en sí. Y bueno, a ver, para la CDP no tenía ninguna duda con el GP210, que tiene una especificidad casi del 100%, y tenía la clínica, tenía la biopsia, tenía todo. Y a ver, con el diario del lunes obviamente es más fácil, pero se nota que la paciente por ahí mejoró mucho optimizando el tratamiento de la CBP, y ahí lograron recién bajar los esteroides e incluso mejoró el hepatograma.
Y por eso de vuelta dejar el mensaje de los esteroides en las colestasis crónicas y en estos pacientes con obesidad, que tuvo una fractura costal y demás, de tratar de minimizarlos yo creo que igual tenía un montón de cosas para pensar en un overlap o pensar en las dos enfermedades y tratarlas, pero creo que el mensaje que tenemos que dejar es ese, digamos, de la colestasis crónica, que puede tener muchas cosas de que simulen una hepatitis autoinmune, puede tener hepatitis interfaz en la biopsia, el FAM positivo, puede parecer una autoinmune y a veces no serlo. Yo creo que este caso sí tenía un montón de cosas autoinmunes para tratarla, digamos. Creo que no era que había que dejarla sin tratamiento inmunosupresor, o por lo menos, no sé, no parece por lo que contás, pero que sí mejoró mucho optimizando el tratamiento de la CBP y ahí se pudo lograr bajar la inmunosupresión y mejoró hasta las transaminasas. Sí, y sobre todo por ahí el tema de las biopsias evolutivas, por ahí uno no quedarse tampoco en la evolución porque el paciente puede, claramente estas son patologías, digamos, es difícil lo que vos decís, considerar la superposición como una entidad tan clara, ¿no? Digamos, como hablamos la charla previa, los compartimentos están interrelacionados entre sí, digamos, donde está el injuriando que el colangiocito, donde está el hepatocito, son dos compartimentos claramente que esquemáticamente están separados, pero ya sabemos que están interrelacionados y que las vías de injuria pueden comenzar en un punto y llevar luego con mayor o menor severidad hacia escapar hacia el hepatocito y demás. Obviamente que uno esperaría o tiene ciertos elementos que favorezcan a un otro diagnóstico, pero digo, muchas veces estas patologías quizás son evolutivas y no sé si, a ver, cuando uno revisa la biopsia inicial, ustedes recuerdan, tenía esos infiltrados linfocitarios más nodulares, bueno, se veían los trazos o las fibras conectivas nodulando y demás. Cuando uno va a ver la segunda biopsia, ya ve que la paciente, de alguna manera, al menos en esa biopsia de 11 fases cortas, va perdiendo conductos. Eh, entonces, no sé, Juan, en tu opinión, o Alejandra, que claramente tienen más experiencia, ya de por sí son pacientes que generan esto, generan muchas veces rever hacia atrás, ver la evolutividad de la paciente, tomar decisiones de necesidad manual. Muchas veces es difícil eh, tomar la decisión de poner un paciente con determinadas características a corticoides de altas dosis, le puede generar al paciente un costo clínico también no menor. Y a esta paciente claramente el corticoide, más allá de lo que comenté, le caía mal, casi no salía de su casa, no está, hace tiempo meses que no va a trabajar y demás, con lo cual hay que pensar que en cada patología que uno puede tratar y con la herramienta que tengas, hay un costo que el paciente tiene que por momentos pagar y uno tiene que considerarlo. Pero digo, estas son patologías que son muy difíciles muchas veces, uno ahora lo pone, ¿no?, en el trencito, la película, pero en el momento que uno tiene al paciente, probablemente uno tenga una parte de la película que ahora se vuelva mucho más fácil. Me parece que sí, lo que finalmente terminó por ahí mejorándola más fue la adición del mecanismo, de la segunda droga, porque ahí vieron que básicamente ahí empieza a mejorar un poco más y al menos ahí permitió bajarle lo que queríamos hacer de hace 1000 años, que era el corticoide. Pero no es Juan, no sé si vos has tenido otros pacientes similares, claramente no es de las pacientes más comunes de ver. Pues la verdad que es un desafío. Es extremadamente complejo el caso y esto, bueno, uno a veces lo ve que es así y es muy difícil tomar decisiones. Bueno, yo creo que la paciente ahora está mejor por lo que has presentado y yo creo que el desafío es de aquí para adelante cómo se sigue con la satioprina y con los corticoides, ¿no? Es decir, cuál es el tapering que van a hacer de eso, si lo van a hacer o no, si la satioprina te quedás con ese valor. No es para este caso, pero hay que pensar siempre que la satioprina puede ser también tóxica a nivel hepático y a veces confundir la respuesta que puede tener a un tratamiento. Pero concretamente en este caso, ¿cómo seguir con la satioprina y con los corticoides? ¿Cuál es la idea de ustedes? Mira, en principio se pudo bajar a 6 miligramos y la idea es
que, digamos, si mantiene estos valores, ir bajando en un tapering progresivo. Sí, claro, para intentar ver si hay un repique enzimático o no, pero en principio seguir bajando el corticoide a una dosis, claramente, probablemente una dosis de 2 miligramos, es decir, de ir tratando de hacer una bajada, no tan rápida, pero tampoco tan lenta, del corticoide. Y en un segundo tiempo, probablemente también tenemos que definir el papel de las cetoquinas, porque impresionaría que con la adición del besafibrato y con la última biopsia uno tendría que tener más una conducta de tratar la injuria ductular, digamos, que aportarle más inmunosupresión. Me parece que eso sería el sentido. Sí, perfecto. Sí, sí. Es un verdadero desafío tus cuadros, sí, señor. Bueno, son las 20 horas, no hay Sí, más preguntas. tiempo. No sé si Manuel querés hacer algún comentario más. Alejandra, no sé si está conectada para despedirnos. Y, y realmente agradecer a todos. Gracias, gracias y felicitaciones por la organización del curso. Tuve comentarios espectaculares de los que lo están haciendo, así que felicitaciones. Bueno, Gracias por la lástima que invitación. Alejandra está enferma, pero sé los sentimientos de Alejandra también sobre el curso, cómo lo hemos llevado adelante, y espero que todo esto haya sido de utilidad, de un tema tan apasionante como son las enfermedades hepáticas autoinmunes, con todos los desafíos que tiene, y yo creo que un reflejo de ello ha sido estos casos clínicos que hemos presentado con tanta discusión, porque la verdad que uno se para donde se para, bueno, puede tener enfoques distintos y eso no son erróneos, son enfoques distintos. Y esto es la vida real, ¿no? Así que me parece que es un gran aprendizaje lo que hemos todos tenido adelante en este curso. Bueno, un gran agradecimiento a todos. Para Matías y para Natalia, gracias por todo este soporte que han hecho, a Sofía también. Y bueno, Alejandra, que ha sido parte columnaria, digamos, de este curso. Bueno, nuestra gratitud y mi gratitud también de haber sido elegido y de haber podido compartir con ustedes estos momentos. Bueno, ahora tienen el examen, así que a estudiar y bueno, que tengan todo suerte y bueno, seguramente nos vamos a ver pronto en algún otro acontecimiento. Saludos a todos, que tengan todos buenas noches. Chao. Gracias. Muchas gracias. Saludos para todos.